Abramos nuestras Biblias en la epístola de Pablo a los Romanos, epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 1, de los versos 8 verso 8 al 13. Perdón, al 15, completémoslo mejor. Romanos capítulo 1, del verso 8 al 15. Cuando Pablo escribe esta carta, habían pasado un poco más de 20 años de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, el relato del Evangelio era muy temprano. Y siempre digo que lo que tenemos aquí son antecedentes históricos de la veracidad del Nuevo Testamento. Si podemos pensar si el Nuevo Testamento es veraz o la Biblia es veraz. Bueno, hay escritos tempranos que le llaman los eruditos o los teólogos. Y esos escritos tempranos acreditan de que lo que ocurrió en el tiempo de Cristo, los apóstoles y todo el inicio de la iglesia, eran, como dice Lucas en su libro, pruebas indubitables. Y cuando hablamos de indubitables, es que no tienen cuestionamiento. Y por eso es la Biblia central en la vida del creyente, porque no es un libro mitológico, ni que está basado en, no sé, en teoría o en filosofías, sino que es divino. Y la diferencia entre el Islam, ¿cierto? Y inclusive así el judaísmo y otras religiones, con el cristianismo, básicamente el cristianismo, es que el cristianismo es veraz. Porque nos habla de un autor que la vez pasada veíamos que ese autor resucitó. Y la resurrección, como veíamos la vez pasada, enfatiza aún mayor la veracidad del Evangelio o de los escritos de la Biblia. Esto debería hacernos a nosotros sentir un gozo, una alegría, una confianza de que nuestra vida cristiana, en base al Evangelio, en base a estos libros que se agruparon, ¿cierto?, sistemáticamente, nos permiten hasta el día de hoy a nosotros la Iglesia mantenernos en pie, ¿amén? Viva y activa. Entonces decía que Pablo, el gran autor, a algunos no le gusta mucho a Pablo. De repente tengo críticas que hablo mucho de Pablo. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no tengo esa idea. Pero sí debemos reconocer de que uno de los más grandes siervos del Señor, que el Evangelio desarrolló, fue la vida de Pablo. No es por nada que de los 27 libros del Nuevo Testamento, 14 escritos vienen de la pluma de este autor. Siempre decimos que fue el más grande perseguidor. Fue como el inquisidor del siglo XVI, la Inquisición española, que mató a cientos de miles de hombres y mujeres que no abrazaban las creencias, en este caso histórico del papado, de la Iglesia romana. Bueno, Pablo fue un inquisidor. Mataba creyentes o cristianos directo o indirectamente, odiaba a su líder, en este caso Jesús, por lo que él enseñaba, que él era hijo de Dios. Lo condenaban por hereje. Para Pablo y los fariseos y los líderes religiosos del primer siglo, mataron a Jesús, lo clavaron en una cruz, mandataron a Pilatos para que llevara a cabo esa tarea, porque Jesucristo era un hereje.
Imagínense. Y después mismo pienso, por el contexto que Pablo, no sé, tiene que ver con sentido, la muerte también, porque si pertenecía al Sanedrín, si era un fariseo, como se ve en el contexto del Nuevo Testamento, él tuvo parte justamente en la muerte del Señor. Pero sí tuvo parte en la muerte de Esteban. ¿Se recuerda que dejaron la ropa de Esteban a los pies de Pablo? Que quizás lo habrá seguido durante toda su vida. No digo un sentido de culpa, pero tiene que haber afectado que él fue parte de mucho dolor, pero sí lo perdonó, eso es lo importante. Lo perdonó. Cuando uno va a la Gran Comisión, no lo busquen, Mateo 28, versículo 19 en adelante, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este texto lo voy a usar para que me apoye la carta de Romanos, los versículos que les mencioné, porque tienen que ver con el quehacer de la iglesia, la tarea de la iglesia, el trabajo que los creyentes debemos hacer en la iglesia, pero más que hacer, asumir nuestra tarea y nuestra responsabilidad. Dios y Padre Celestial, te queremos dar gracias en esta mañana por estar delante de ti, porque nos sentimos gozosos, Señor, un gozo interno, una alegría, más allá de las cosas circunstanciales que nos pueden estar afectando ahora ya, es más grande aún, Señor, porque las cosas van pasando, pero tú permaneces, Señor, y tu verdad permanece. Es por esa razón de que te agradecemos porque podemos fundar o podemos anclar nuestra fe en tu palabra y en ti. Y eso es lo importante. Bendice en esta mañana a tu iglesia, en esta hora, a través de tu palabra y el mensaje al cual tú nos has convocado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pablo, al igual que los apóstoles, vivió la gran comisión. Él era un evangelista, por esencia. Él no tenía ningún problema de cruzar un mar de extremo a extremo, tomar un barco y viajar, ¿cierto? De hecho, hay 3 viajes, grandes viajes misioneros que Pablo desarrolló, no solamente él, sino que con sus ayudantes. Llegó a los lugares donde eran inimaginables en aquel tiempo, sobre todo para Palestina. Recordemos que la iglesia fue fundada en un mundo judío, ¿cierto?, donde las fronteras eran cerradas, el judaísmo era exclusivo, y no tenía ninguna idea de que se tenía que predicar un evangelio que era para todo el mundo. Bueno, al igual que los apóstoles, ellos entendieron el llamado al Señor, y Pablo, inclusive de primera fuente. Recuerden cuando se le aparece Dios, o sea Jesús, en el camino de Emaús, y dentro de todo lo que le dijo y la experiencia que tuvo Pablo, la experiencia dramática, ¿cierto?, de conversión, el Señor lo comisiona. Recuerden que le dice, voy a profetizar que tu palabra tiene que llegar a reyes y príncipes y autoridades. Y eso justamente ocurrió en la vida de este hombre, del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita, como decía, en el año 58. Fue dada a una iglesia al cual Pablo no fundó, ni Pedro fundó. Entonces, lo que se sigue diciendo por la iglesia romana, que Pedro fue el primer papa, es una idea que no tiene ningún sentido bíblico, no hay un contexto en la Biblia. Pedro y Pablo fundaron la iglesia de Roma. Esta iglesia fue fundada por los mismos creyentes que creyeron o que tuvieron la experiencia de Pentecostés, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 2, la experiencia de Pentecostés, hablaron en nuevas lenguas y todo lo que allí ocurrió, y se provocó un gran avivamiento, un tremendo avivamiento que la primera fruto de la predicación de Pedro, ¿cierto?, se convierte en 5.000 personas. Pero ¿cómo? Dios. Bueno, la intervención de Dios, si Él quiere, lo hace. Amén. Amén, ¿cierto? Bueno, y Pablo fue, de alguna manera, se sintió comprometido con la iglesia de Roma. No solamente con la iglesia de Roma, que ya había fundado, que ya había un bastión de creyentes ahí, sino que con la iglesia de Éfeso, con los Gálatas y con las cartas que Pablo escribió.
Se dice que Romanos y Gálatas y Efesios es la columna vertebral de la teología cristiana. ¿Entienden lo que es la columna vertebral? Si no tenemos columna vertebral nos caemos al suelo, nos desmoronamos, porque eso es lo que sustenta el cuerpo. Bueno, estas doctrinas basales que Pablo desarrolla en estos escritos inspirados, ¿cierto? Pero no por eso dejamos de ver o vislumbrar la brillantez, la profundidad, el genio, ¿cierto?, de conocimiento de Pablo. Recordemos que Pablo era un fariseo de los fariseos y fue educado bajo los pies de Gamaliel, el rabino más grande o más importante del primer siglo. Tuvo dos nacionalidades, era romano, ¿cierto? Tenía un pasaporte, podría decir, un romano, y también era judío, hablaba griego. Entonces, qué importante entender de que el Señor va a hacer su obra, y muchas veces tomando lo mejor del hombre y de la mujer también. Previo a la conversión de Pablo, que era enemigo de la cruz, el Señor lo había preparado. Y lo había preparado sin Pablo darse cuenta. Dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Entonces, con todos estos antecedentes, ¿cierto? Pablo manda esta carta y la manda desde Corinto. Pablo supuestamente estaba en Corintio. Quería hacer un viaje, inclusive llegar hasta España con el Evangelio. Y de paso, quería llegar a Roma. Entonces manda esta carta con un colaborador de él a Roma. Bueno, Pablo nunca llegó como quería llegar, pero sí llegó. ¿Cómo llegó? Llegó prisionero. Llegó prisionero. Y al poco tiempo de estar en Roma se le quitó la vida. Fue llevado a la cárcel de Mamertina, una cárcel que todavía está en esos sectores en Roma, y allá fue ejecutado. Pero los quedamos mayormente y prioritariamente con los escritos de Pablo, que han edificado tremendamente la iglesia. También se dice que esta carta ha provocado los más grandes avivamientos en la historia de la iglesia. Esta carta, ¿cierto?, fue el avivamiento que, solamente un punto, la Reforma Protestante surge de Martín Lutero bajo el estudio de Romanos. Y vemos que empezó Lutero golpeando una puerta de un castillo, y fue un reguero que recorrió toda Europa y que sus consecuencias hasta el día de hoy tienen su efecto. ¿Y cuál fue el antecedente? ¿Cuál fue el antecedente que fue usado, o el escrito que fue usado en la carta de los Romanos? En los versículos que me quiero enmarcar tienen que ver con lo que deberíamos desarrollar todos nosotros como cristianos. Pablo era un líder por excelencia, pero no por casualidad, sino porque tenía atributos, virtudes, que si creemos que la palabra es la palabra de Dios y que hay principios que tenemos que seguir, como creyentes tenemos que considerarlo. Y no solamente los ministros, los pastores, sino que esto es transversal a la iglesia. Cada uno es un servidor de Dios, pero también de sus hermanos. Fuimos llamados para servir al Señor, pero también fuimos llamados para servir a la iglesia. Y en relación a esta verdad, después de los primeros versículos del capítulo 1, Pablo dice en relación a esta iglesia que se encontraba en Roma, dice en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Era una iglesia, ahí vemos al tiro una característica que les distinguía. Era una iglesia que trabajaba. Venía conversando con él en el auto cuando venía a la iglesia, que le colocamos todo el empeño en nuestros trabajos, ¿cierto? Inclusive cuando somos independientes queremos hacer lo mejor, no fallar al trabajo, porque vamos a recibir un recurso.
Y si podemos emprender un negocio el día de mañana, qué bueno, y le colgamos toda la pasión. Pero paradojalmente, el tema de la fe, el tema de la iglesia, le destinamos poco tiempo y poca energía y poca pasión. Yo creo que tenemos que darle un vistazo nuevamente a la Biblia, mirarla, no de refilón, sino que en su profundidad, ¿cierto? Para poder, para que se produzca en nosotros o florezca en nosotros esta virtud, esta característica que tenía la iglesia del primer siglo, que en medio de la persecución, porque si hay algún lugar donde predicar el evangelio fue lo más terrible, fue Roma. En Roma estaba el aparataje imperial. César era un dios, ni siquiera era un emperador, era un dios. Se le adoraba como una deidad. Entonces, en ese seno, en ese lugar, en esa cloaca, la iglesia se desarrolló. Y dice que esta iglesia, su fe, se había divulgado por todo el mundo, se refiere al mundo conocido hasta ese momento. ¿Ah? No pensemos que todo el globo terrestre, no, el mundo conocido, o sea, el vasto imperio romano, que todo lo cubría. Entonces, primer punto a rescatar, o a imitar, o a seguir, que mi fe tiene que alcanzar, o sea, la gran comisión, la predicación del evangelio, en sus distintas formas. Si no necesariamente hay que salir a la calle y poner en una plaza de predicar el evangelio con un autoparlante, sino que hay cientos de miles de formas de predicar el evangelio. Y eso primeramente lo vemos en la figura de Jesús, en una barca, en el templo, en las villas, en las aldeas, ¿ah? En un monte, en fin, en todo lugar y en todo tiempo. Lo mismo replicaron los apóstoles posteriormente. Este mensaje del evangelio le dio vuelta a las cabezas a estos hombres, porque no se entiende cómo pudieron llegar donde llegaron. Transformar el mundo conocido en los primeros 3 siglos. De pasar de una iglesia perseguida, ¿cierto?, a una iglesia que era una iglesia que predicaba y se extendía. Entonces aquí tenemos un principio que tenemos que replicar nosotros. Que nuestra fe se tiene que expandir, amén. Se tiene que extender. Pero también tiene que pasar por la iglesia. Porque la iglesia, para predicar el evangelio, tiene que saber qué va a predicar. Tiene que haber un discipulado dentro de la iglesia. Un discipulado que tenemos que tenerlo todos nosotros. Me molesta esto. Entonces, si hay muchas veces que hay iglesias o hermanos de iglesia que llevan años y años y no saben predicar el evangelio. Inclusive tienen temor a predicar el evangelio. ¿Qué van a decir? Capaz que van a tirar agua caliente. ¿Es cierto? Bueno, literalmente antes lo hacían. Sobre todo cuando la iglesia chilena empezó a predicar el evangelio. Me van a corretear. ¿Qué voy a decir? Bueno, yo creo que tiene que haber una preparación también, y no una preparación en un momento dado, sino que permanentemente en la iglesia tiene que haber un discipulado para que estos discípulos, estos que han sido enseñados por el evangelio, puedan replicar y predicar el evangelio. Pero básicamente tenemos que saber predicar el evangelio. Y la primera congregación o los primeros alcances que esta predicación ha de tener en nuestras familias. La familia está en crisis. Los matrimonios estamos en crisis. No digo que estoy en crisis con mis hijos en este momento, pero está el matrimonio en crisis. Hay cientos y miles de ideologías que están de alguna manera permeando la vida de la iglesia. Estos hermanos predicaban el evangelio porque habían entendido los principios del evangelio, vivían el evangelio. Para ellos el evangelio era algo prioritario. Entonces no está el evangelio o la predicación o la iglesia, porque cuando no podemos separar a la iglesia del evangelio o de la vida cristiana, es todo un conjunto de cosas, es una unidad. De hecho la iglesia es un organismo vivo, activo.
No es una mera institución. Claro que es una institución en el sentido que fue instituido por Cristo, amén. Es divina. La iglesia es divina, la iglesia no es una invención humana. Y la iglesia se compone de creyentes, de aquellos que hemos abrazado la fe, de aquellos que hemos sido alcanzados por este evangelio. Yo me acuerdo que hace 40 y tantos años atrás yo estaba lijando en la tarde, en la noche, tarde-noche ya me acuerdo, lijaba un auto ahí, y me pagaban un centavo, me acuerdo. Mi jefe, que era tan joven como yo, un cabro joven también, y yo lijando un auto, y de repente llega una persona y predica el evangelio. Y yo lijando, escuchaba la palabra y esa palabra me tocó. Posteriormente me convierto al Señor. El evangelio tiene poder, amén. El evangelio es la única manera y forma como Dios ha dado para que el hombre sea cambiado. Entonces, primer principio de esta iglesia, estos primeros creyentes, aún la oposición, es que era una divulgadora del evangelio. Divulgadora de chismes, o de mentiras. Tan dado en este tiempo, ¿cierto? Estos programas faranduleros que divulgan mentiras, chisme, calumnia. El evangelio, ¿qué es lo que es el evangelio? Como concepto, una buena noticia. En medio de miles de noticias malas y horrendas, matanzas, sicariato en este país. Ni siquiera hay que pensar en México, ni siquiera hay que pensar en Venezuela, ahora mismo, aquí, ahora, ya. ¿Cierto? La violencia está afectando transversalmente a toda la sociedad. En medio de la mala política, en medio de la falsa, enseñanza, la educación. Hermanos, muchos de los estamentos sociales están mal. El evangelio es la buena noticia, amén. Pero es la buena noticia en lo concreto. El evangelio, a ver, ¿cómo lo explico? Con mi ejemplo, ya. Era un muchacho joven, no tenía gran porvenir, escuché el evangelio y empecé a vivir el evangelio. Llegué a la iglesia y entendí los principios del Señor, porque aquí están dados para que toda mi vida en su integridad sea prosperada, amén, sea bendecida. Y mi mujer, mi esposa es testigo porque vivimos esta experiencia ahora como matrimonio, como padres. Y yo digo y pienso muchas veces, si el Señor no hubiera tocado mi corazón, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría? Porque era un tiro al aire hasta ese momento. El Señor me recogió, amén. El Señor salió a mi encuentro, el Señor salió a nuestro encuentro, el Señor nos recogió de nuestra vana manera de vivir a través del evangelio. Por eso tenemos que replicar esa verdad, porque cientos de miles se pierden. Entonces, que vuestra fe se divulgue por todo el mundo. Versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Un paréntesis. Pablo da gracias y Pablo está contento porque esta iglesia que no fundó es una iglesia viva y activa. Y Pablo ante eso ora por esta iglesia. ¿Oramos por nuestra iglesia? La oración es una necesidad vital en el creyente. No es la típica oración vernáculo que uno ora por los alimentos. Claro, está bien orar por los alimentos, pero es más que eso. La oración es cuando uno es como que se entrega al Señor, como que da vuelta su alma al Señor. Primeramente para alabarlo, para glorificarlo, para magnificar su amor, su misericordia, pero también para rogarle y pedirle por necesidades básicas y fundamentales que muchas veces no ocurren. Me escribía Gustavo en la mañana, ayer no pudo estar aquí en la iglesia, hoy día tampoco porque tiene un problema de salud, no sé si es un mareo, no sé si el oído.
está muy preocupado y ha tenido vómitos y en fin. Entonces, bueno, a orar por el hermano Gustavo. Entonces Pablo usa este medio, que es un medio de gracia, la oración, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. La iglesia, tenemos, gracias al Señor, un día de oración, los días miércoles, por el tema virtual ahora, casi replicando lo que vivimos en pandemia. ¿Era bueno? Yo digo que lo considero que es malo, pero se pierde quizás la esencia de la comunión. De los creyentes estaban la idea que los creyentes son un cuerpo orgánico unido, la unión. En el tiempo de pandemia muchas iglesias se fueron a pique, o muchos programas de avanzada o se fueron al suelo con el tema de la pandemia, porque la verdad es que el tema de estos elementos del internet y todo eso no dieron el efecto. O sea, la idea es, la iglesia es un mundo, somos gregarios, somos cuerpos, no somos átomos que está uno por allá y uno por acá, o pastor, yo escucho la radio Armonía. No, eso no es suficiente, no, la iglesia. Entonces, Pablo ora por la iglesia, por su crecimiento físico, cierto, numérico, pero también espiritual. Y dice que testigo es Dios. O sea, Pablo coloca a Dios como testigo o testimonio de lo que él hace es así. Dice que a quien sirvo en mi espíritu, o sea, cuando habla de a quien sirvo en mi espíritu se refiere a quien sirvo con mi alma, con mi ser, con toda mi vida. Pablo no entregó 50% de su vida o el tiempo que le restaba dentro de la semana o del mes o del año, sino que Pablo tuvo una entrega total. No digo que nosotros tenemos que ser como Pablo, sería el ideal, pero tenemos que tener en cuenta que lo más prioritario en la vida del creyente es Jesucristo y su palabra, el Señor. Y Cristo tiene que estar entronizado en nuestras vidas, en nuestra alma. No Guzmán, no Arturo Guzmán tiene que ser el centro, sino que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Segundo principio, tenemos que orar por la iglesia. Dejar ya de orar por nosotros. Dejar de orar y abrir el pliego de peticiones para el Señor y le decimos, me falta esto y esto. La oración más importante que debemos de replicar siempre es la vida espiritual. Porque es ahí donde se ve realmente el crecimiento o el decrecimiento, la vida espiritual. La proclama de Pedro, 1 Pedro dice, crecer en la gracia. Estamos anhelando, yo estoy haciendo este sermón también para mí, ¿estoy anhelando crecer en la gracia? ¿O ya me siento que es suficiente? Hay muchos cristianos que piensan que ya es suficiente, o que ya no han de saber nada más porque ya todos lo saben. Dice Pedro, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acusamos más conocimiento de otras cosas que para nosotros son muy importantes y hay un conocimiento supino, o sea, pequeño de Cristo. Sabemos más del ceremonial o del culto de las iglesias que la figura central que es Jesucristo. En la carta de Apocalipsis hay un texto, voy a parafrasear, no busquen el texto tampoco,
donde Cristo es aquí, estoy a la puerta y llamo, ¿se acuerdan, no? Se ocupa ese texto para evangelizar. Y ese texto, en el contexto del Apocalipsis, es que Cristo está golpeando la puerta de los cristianos para que salgan del sueño espiritual, de la apatía espiritual. Apocalipsis en el contexto de la iglesia, Apocalipsis en el contexto de la iglesia fueron cartas dirigidas a 7 iglesias, ¿se acuerdan, no? Y esas iglesias tenían la gran mayoría reproches de parte del Señor porque habían perdido su primer amor. Ya al final del primer siglo la iglesia se había deslizado. Por eso dice la Biblia, si alguno cree estar firme, mire que no caiga, cuide lo que el Señor le ha dado. No por obras para que nadie se gloríe, ¿cierto? Pero tenemos que vivir, ¿cierto?, de acuerdo a los principios del Evangelio. Orar por la iglesia, orar por su desarrollo, orar por mi crecimiento espiritual. Sobre todo los líderes de la iglesia, que estamos expuestos. Y Satanás anda como león rugiente buscando la presa para devorarla y destruirla. Y de repente nos quedamos impávidos, no, ni siquiera impávidos. De repente como que nos sentimos que está pasando eso. Hermano, hay una lucha espiritual, amén. Hay una feroz lucha espiritual. Y cuando un cristiano no está adoctrinado por la palabra, no va a darse ni cuenta que está en una lucha espiritual. No va a darse ni cuenta que está en una lucha espiritual. El enemigo número 1 de nuestras vidas es Satanás, vivo y activo, en el siglo de hoy. Y para muchos pasa desapercibido, y eso es lo que él quiere. Pero cuando tú te pones en guardia, cuando te colocas la armadura de Dios, ¿cierto? Ahí el enemigo, ahí la iglesia va a mostrar su fuerza y su vigor. Por eso dice Jesús que ni las puertas del infierno van a prevalecer con esta iglesia que él fundó y que él llamó. Nosotros, amén. Versículo 10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Era un pastor de Lomo y Tomo. No solamente era un apóstol, un fundador de iglesias, un misionero, sino que era un pastor de Lomo y Tomo. Estaba preocupado de sus ovejas, que no le había engendrado, pero se hacía responsable de los creyentes de aquel tiempo. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, no perdía la esperanza, un próspero viaje para ir a vosotros. En aquel tiempo un viaje duraban meses. Ahora tenemos internet, tenemos en fin, una cantidad enorme de tecnología, podemos viajar, en fin. Y teniendo la tecnología, todo, no hacemos lo que tenemos que hacer. No hago lo que tengo que hacer. No hago lo que tengo que hacer. Entonces, él estaba rogando, estaba pidiendo, estaba clamando. No estaba tranquilo con su devenir. No, él sabía que había necesidad. En la iglesia siempre va a haber una necesidad que suplir, amén. Ahora mismo me gustaría estar con Gustavo, orar por él. Versículo 11. Porque deseo veros. Dentro de la semana tenemos tanta actividad social, familiar, trabajo. Muchos acostumbran a quedarse hasta tarde los trabajos. Que el tiempo escasea y es poco para veros. Él quería ver a los hermanos, quería ver el rostro de los hermanos. Por eso que es importante la comunión estrecha, la coinonía. Porque deseo veros, dice, para comunicaros algún don espiritual. ¿Qué es lo que esto es comunicar algún don espiritual? Algún regalo. El don es un regalo. Carisma es un regalo. La aplicación del Evangelio es un regalo. Es la gracia de Dios.
para comunicaros algún don espiritual, dice el apóstol, a fin de que seáis confirmados. Pastor, creo que no soy salvo. Pastor, creo que el Señor me dejó, me abandonó, está preocupado de otras cosas. Pastor, siento tibieza espiritual. No puedo entender esta palabra, me cuesta entender la Biblia. Pastor, estoy sufriendo un problema, no sé, matrimonial, de trabajo. Hay tantas situaciones que nos afectan, hermano. Tantas situaciones. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué carácter de Pablo? Yo recuerdo, y creo que lo he dicho muchas veces, que me acuerdo en un presbiterio allá en San José Maipo, presentaron a un misionero norteamericano y leyeron su, ¿cómo se llama eso? Su currículum. Era enorme, ¿no? Había una hoja que el que lo iba a presentar tenía todos los títulos, habido y por haber. Y cuando él se presentó, no se movió nada, no fue tan esplendoroso como la tendencia nuestra es a presentar nuestras chapas, ¿cierto? Nuestros trofeos. Entonces aquí el apóstol dice, mira, yo creo que ustedes también me pueden ayudar a mi crecimiento espiritual. Él va a transmitir un don espiritual, un regalo, pero él también quiere ser edificado. Muchas veces nos pasa a los pastores que hay hermanos que mirarlos como que pasan desapercibidos por los demás, pero cuando hablan nos dejan una palabra estimulante. ¿Cuántas veces nos ha tocado ir a un enfermo, un hermano que está postrado en cama y sale refortalecido de esa reunión, de esa visita, porque el que estaba en esa situación, la palabra que mostró y entregó te ayudó? Entonces, otro principio que tenemos que hacer, no solamente los líderes, sino que cada uno de nosotros tenemos que estimularnos mutuamente a la fe. Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado. También hay lucha. Uno se propone y nos falta la situación. ¿Cuántas veces hemos estado cebos? No quiero decirlo por nosotros, pero ¿cuántas veces pasa que la familia viene a la iglesia y pasa un percance? Y no digo que le cortaron el agua, se le acabó el gas, sino que pasa un percance entre discusión. ¿Cuántas veces se ha venido así a la iglesia? Percance. Entonces, el apóstol muchas veces se había propuesto, pero había sido impedido. O por la persecución, o por la excarcelación, en fin, muchas situaciones. Y ahora él tenía la libertad de hacerlo, estaba en Corinto, ¿cierto? No estaba prisionero, tenía la oportunidad, mandaba cartas y escribía y mandé una carta con Festo, ¿cierto? Para decirle que iba a ir pronto a verles. Y así no ocurrió. Pero al final de cuentas, más allá de que Pablo al final fue encarcelado y muerto, esta carta llegó a su destino. Y esta carta se replicó a todas las iglesias, porque esta carta no es una carta dirigida a una iglesia en particular, sino que eran muchas iglesias que ya estaban en Roma. No solamente había una iglesia local, sino que había muchas iglesias en Roma. Se había extendido el evangelio, ¿se acuerdan? Agradecido porque su fe se divulga por todo el mundo. Entonces se entiende que era una carta circular y esta carta iba a llegar a todos. Y esta carta ha llegado hasta el día de hoy a nuestras vidas. Dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios
y a no sabios soy deudor. No solamente nosotros nos debemos a Dios por su salvación inmerecida, sino que también nos debemos a la iglesia, a cada uno de los hermanos, nos debemos al mundo incrédulo. Porque es tan grande lo que Dios hizo por nosotros, que cómo pagar esa gracia y esa misericordia. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Te sientes deudor, hermano, del otro? Así que, versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. También a vosotros que estáis aquí en la localidad de Bethesda, la iglesia de Bethesda. El Señor cada día, cada momento nos anuncia el Evangelio. Somos tremendamente bendecidos. Pero como cristianos, conclusión, como cristianos tenemos una misión. Hay principios como líder que tenemos que replicar lo que Pablo hizo. Primeramente, estaba contento por la extensión del Evangelio, por el crecimiento de la iglesia. No solamente numérico, sino que de calidad. Oraba por la iglesia. Estaba preocupado por la iglesia y oraba por la iglesia. Segundo, tercero, quería ver a la iglesia. Y cuarto, se sentía deudor primeramente de Dios y de los hombres. Que el Señor nos ayude, amén, a poder tener esta misma experiencia de vida como cristianos. Oremos, Señor y Padre. Queremos darte gracias en este día domingo, primer día de la semana, que celebramos el triunfo de tu resurrección. Y juntamente con ello celebramos el poder estar consciente de tu realidad sobre nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, que es la manera y el cómo tú puedes perfilar y desarrollar un carácter cristiano. Permite que podamos ser obedientes a tu palabra, Señor. Que podamos tener un espíritu de sometimiento a ella para que nuestra vida cristiana brille, Señor. Y nuestra vida dé frutos. Fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Que podamos ser coherentes con nuestro anuncio, decir que somos cristianos, pero mostrarlo con nuestros hechos. Creo que esa es la gran tarea a desarrollar, Señor. Perdona porque hemos sido hasta aquí quizás negligentes, no hemos sido lo suficientemente honestos, Señor, pero hoy es el tiempo, hoy es el día de salvación. Las misericordias de Jehová son nuevas cada día. Bendice a tu iglesia grandemente, ayúdanos, Señor, a crecer. Solo somos torpes criaturas, solo somos faltos de gracia, solos y sin ti nos extraviamos ligeramente y caemos en tinieblas y oscuridad. No permita que las tinieblas nos cubran, Señor, o que la oscuridad no nos permita avanzar. Por eso, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera ha de ser a nuestro camino. Bendice a tu iglesia en esta hora. En el nombre de Jesús, amén.